Saludos y bienvenidos a este estudio, muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y continuando con la serie de mensajes sobre las dispensaciones, nos tocaría estudiar la cuarta dispensación de la promesa o el gobierno patriarcal. Entonces vamos a encomendar a nuestro Padre Celestial en oración este sermón. Oremos. Padre, te damos tantas gracias una vez más que podemos abrir tu palabra en este día. Gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. En ella encontramos tantas enseñanzas profundas a nuestra alma y venimos a ti, Señor, expectantes una vez más de todo el bien que tú has de estar diciéndonos y derramando sobre nuestras almas en el día de hoy. Trae tu claridad, tu luz, el entendimiento, que puedas aclarar muchas dudas, que podamos responder a tantas dudas. Y sabemos, Señor, que a través de este estudio tú nos estás clarificando poder comprender más de tu palabra. Señor, somos débiles, somos frágiles y necesitamos de ti, tus fuerzas, pues te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. También rogamos por aquellos que no te conocen todavía. Hoy sea el día aceptable. Hoy ellos puedan venir al encuentro del Salvador que está con los brazos abiertos, Señor, buscando salvar a las almas, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Nos encomendamos a ti en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te pedimos. Amén. Muy bien. Muchas naciones se formaron a raíz del juicio de Dios a la ciudad de Babel, como vimos en la dispensación anterior. Pero pasaron los años y Dios hizo algo muy especial. Él eligió a un hombre que sería el padre de una nación especial, y ese hombre se llamaba Abraham. Dios decidió entonces dejar que las naciones siguieran su camino por un tiempo, y desde esta nueva dispensación trataría en forma especial, como dijimos, con Abraham, con una familia, la familia de Abraham, que se convertiría a su vez en una nación llamada Israel, y que a través de ella el Redentor, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, vendría a esta tierra. Bueno, vino a esta tierra. Con el llamado de Abraham tenemos el comienzo de otra dispensación, la de la promesa. Hasta ese momento Dios había hecho solo una promesa que encontramos allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se la denomina el protoevangelio, el primer evangelio. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa fundamental hecha en el jardín del Edén era que Dios habría de utilizar a una mujer para traer al Redentor al mundo. En la cruz, Satanás hirió a Cristo en el calcañar, o sea, la parte inferior del talón, pero debido a su muerte y su resurrección, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, Satanás, y obtuvo una completa victoria sobre él. Cuando Dios llama a Abraham y le dice allá en Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le da a Abraham la promesa de la venida del Salvador a través de su descendencia. Lo que podemos llamar a esta dispensación de la promesa, pues comenzó con el llamado de Abraham. Tenemos aquí entonces algo que no habíamos tenido antes. La antigua dispensación, la del gobierno humano, cambia y entra la nueva dispensación, la de la promesa o gobierno patriarcal. Dios está tratando en esta nueva mayordomía con los hombres de una manera diferente. Dios comenzó esta nueva dispensación de la promesa a tratar con una sola nación en vez de toda la humanidad. Esta dirección continuará a través de todo el Antiguo Testamento
desde Génesis capítulo 12, donde comienza esta nueva dispensación, hasta el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10. Dios está tratando principalmente con un pueblo, con una nación, y esta es la nación de Israel. Todo el Antiguo Testamento está escrito por judíos, acerca de judíos y al judío. Si esto mantiene firmemente en la mente para reconocerlo y tomarlo en cuenta en todos tus estudios y lectura, tendrás una clave muy importante para la comprensión de las Escrituras. El propósito de Dios en el llamado de Abraham era que Israel debía ser el testigo de Jehová. Este título fue dado exclusivamente a la nación de Israel, no a la secta que incorrectamente ha robado este nombre. En Isaías 43:10 dice allí el Señor a los israelitas: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El segundo propósito que vemos que Dios tuvo para con la nación de Israel es que debía recibir y preservar para la humanidad la revelación divina, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios confió su palabra al pueblo judío. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían que ser llamados por Dios y ser judíos, como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. O sea, todos los profetas mayores y todos los profetas menores, Elías y Eliseo, aquellos profetas que predicaron tanto a Israel como al reino del sur. Entonces, todos estos profetas eran judíos, llamados por el Señor. Y lo tercero es que Israel debía ser el pueblo del cual vendría el Redentor del mundo. El apóstol Pablo nos dice allá en el capítulo 9, versículos 4 y 5, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miremos el primer punto a desarrollar: el tiempo de la dispensación de la promesa. Su duración fue de 430 años. Desde el llamado de Abraham, como dijimos en el capítulo 12, versículo 1 al 3, hasta la entrega de la ley de Moisés en Éxodo capítulo 18. Esta dispensación de la promesa nos lleva hasta el final del libro de Génesis. En la dispensación de la promesa tenemos 38 capítulos que cubren todo este periodo de tiempo de esta dispensación. En la dispensación del gobierno humano fueron tan solamente 8 capítulos que cubrían todo este periodo. En la dispensación de la conciencia, 6 capítulos cubren todo ese periodo de tiempo, y en la dispensación de la inocencia, 3 capítulos cubren todo ese periodo de tiempo. Esto significa que las primeras 4 dispensaciones están cubiertas en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, lo que significa que sabemos muy poco sobre estas dispensaciones o estas edades. Las 3 dispensaciones restantes, la de la ley, la gracia y del reino, están cubiertas en los 65 libros restantes de la Biblia. Lo que vemos es que hay mucha revelación de parte de Dios sobre cada una de esas dispensaciones. El segundo punto es una nueva revelación de parte de Dios. Esta dispensación se ocupa principalmente de un hombre, como dijimos, Abraham y sus descendientes. El juicio de Babel resultó en la formación de muchas naciones. Lo vemos allí en Génesis capítulo 10. Habiendo esparcido la humanidad
para formar naciones alrededor del mundo, Dios entonces, aquí en Génesis capítulo 12, llamó a un hombre, Abraham. 9 generaciones después del hijo de Noé, Sem, nació y creció el patriarca Abraham en Ur de los Caldeos, Babilonia, rodeado de idolatría. Allí lo vemos en Génesis capítulo 11, versículo 10 y siguiente. El nombre Ur evoca al dios Urki, y el dios Urki simboliza al dios Luna, constituyendo a Ur como el centro o capital de la adoración pagana de la luna y las estrellas. Cuando Dios llamó por su gracia, Abraham tenía 75 años. Él no conocía a Dios y no había hecho nada que le hiciera merecer conocerlo, pero Dios en su gracia lo llamó. La salvación ciertamente viene porque Dios en su gracia llama a todos los pecadores y ellos responden por fe. Abraham fue llamado para que saliera de la idolatría en que él vivía y toda su familia. Miremos en Josué capítulo 24, versículo 2. Y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aprovecho este punto y me dirijo a usted, mi amigo, que me está viendo y escuchando. No tenga dudas de que Dios te está llamando hace mucho tiempo para salvar tu alma y para que salgas de la idolatría en la cual estás hundido, inmerso, y creas solamente en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. No se puede servir a Dios y a los ídolos mudos y muertos al mismo tiempo. Muy bien, Dios le hizo una promesa a Abraham que fue incondicional tan pronto como Abraham obedeció y dejó el país de su padre. El resto del libro de Génesis trata sobre Abraham y su simiente, sus generaciones. Por ejemplo, tenemos la historia del llamado de Abraham y su viaje a la tierra prometida, como dijimos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Allí encontramos también la historia de Lot, el sobrino de Abraham, su carnalidad, Sodoma y Gomorra, los capítulos 13, 14, 18 y 19. También encontramos la historia de las vidas de Isaac y Jacob. Esto abarca desde el capítulo 25 hasta el 37. La historia de José, hijo de Jacob, y su venta como esclavo a Egipto, los capítulos 37 hasta el 50. La historia de la preservación de esta simiente cuando José fue exaltado allí como primer ministro en Egipto, lo encontramos en el capítulo 41 y 42. El libro de Génesis termina con José en un ataúd en Egipto. Génesis, que habla del origen de la vida, termina con una muerte. Y eso nos habla del reino de la muerte que trajo el pecado a esta humanidad, ¿no es cierto? Y esto lo vemos allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. El libro de Génesis nos lleva hasta el principio del Éxodo y el relato de esta simiente en la esclavitud de Egipto buscando un redentor. Entonces, 38 capítulos del Génesis nos muestran este cuadro de la vida durante la dispensación de la promesa. Y allí vamos a ver lo bueno, lo malo y lo peor, ¿no es cierto?, ¿no? El 2, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia física a través de Isaac y Jacob. Miremos la promesa que Dios le hace a Abraham y su descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un cambio radical en la administración de las dispensaciones anteriores. Estas promesas no fueron hechas a Ismael, aunque nació de Abraham, pero estas promesas no fueron para él.
tampoco estas promesas fueron dadas a la iglesia. Miremos los detalles de la promesa que Dios le hace a Abraham, promesas personales que Dios le da. En Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham fue bendecido por Dios personalmente, y además lo bendijo físicamente. Allí en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17, cuando él se separa de su sobrino Lot, Dios le dice inmediatamente, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y también fue bendecido espiritualmente. En Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Señor hizo grande el nombre de Abraham. Todavía hoy su nombre es conocido y respetado por millones de personas. Muy bien, ya vimos entonces las promesas personales que Dios le dio a Abraham. Miremos ahora las promesas nacionales. Dios le dijo que iba a hacer de Abraham una gran nación, bendecir a los que lo bendigan. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Maldecir a los que los maldicen, los que maldijeren a Israel, como Babilonia, Asiria, Roma, Alemania, etcétera, etcétera, fueron maldecidos también por Dios. Algunos ya han sufrido, pero estas promesas no se cumplirán completamente hasta el futuro. Ismael, quien fue hijo de Abraham, no de la simiente prometida, sino la simiente de Abraham a través de Agar, la sierva, le causará problemas a Israel. En Génesis 16:12 dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El comentarista Warren Wiersbe dice: Ismael sería un hombre fiero, lo que no es una descripción muy halagadora. Llegaría a ser un hombre odiado, que viviría contra todos y la mano de todos sería contra él. Aunque no debemos aplicar esas características a cada descendiente de Ismael, pero la milenaria hostilidad entre árabes y judíos es demasiado conocida como para menospreciar. Hasta aquí el comentario. El antisemitismo es el odio, prejuicio o discriminación contra las personas que practican el judaísmo. El antisemitismo procuraba expulsar a los judíos de las tierras donde vivían y tuvo su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, cuando se dio un verdadero genocidio judío. El antisionismo se niega a aceptar a los judíos su derecho a vivir en su propia tierra. ¿Y cuál es la causa de todo este odio hacia los judíos? Satanás es la fuente de todo antisemitismo. Él odia a los judíos con pasión por varias razones. Primero, los odia porque Dios proveyó tanto la Biblia como al Mesías por medio de ellos. Pero también los odia porque Dios los llamó a ser su pueblo escogido. También los odia porque Dios ha prometido salvar a un gran remanente de ellos. Pero también los odia porque Dios los ama. En el Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. El Salmo 129:5 dice: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Bueno, ya vimos las promesas personales y las promesas nacionales que Dios le dio a Abraham. Miremos la promesa universal. La bendición de Abraham alcanzó a otros. Abraham bendijo a la gente en su propio tiempo, pero también bendijo
a toda la humanidad. En Él Dios bendice a todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El cumplimiento de esto es Cristo mismo, el Mesías, que es la simiente y que bendice a todos los que confían en Él. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Mesías, la simiente, también bendecirá físicamente a todos los que habiten en la tierra milenaria, en el reino. Pero también Dios le dio a Abraham la promesa de un hijo, una simiente física. En Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. También Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra. Estas promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia física. Dios no nos ha prometido como iglesia ni a nadie ninguna propiedad en el Medio Oriente, sino solo a Abraham y a su descendencia. Allá en Génesis capítulo 15, versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Estas promesas fueron reiteradas posteriormente a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Dios dio las mismas promesas a Isaac, el hijo de Abraham, y lo vemos en Génesis 26, 1 al 5, pero también dio las mismas promesas al nieto de Abraham, a Jacob, y lo vemos allá en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 15. Como dispensacionalistas, tomamos a Dios por su palabra. Creemos la palabra de Dios en forma literal, gramatical e histórica, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y que estas promesas fueron dadas solo a Israel y a nadie más. Dios hizo estas promesas literales a Abraham y a su descendencia para que se cumplieran literalmente. Esto es exactamente lo que dice el texto. Dios le dijo, nosotros lo creemos. Y eso es todo. Dios prometió y luego no solo le prometió, sino que también le juró que cumpliría su promesa. Nada puede ser más seguro que eso. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18, miremos lo que dice allí el escritor de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La nueva revelación de estas promesas tenía la intención de Dios de influir en la forma de vivir de Abraham. Debían ser factores de motivación, de aliento, que le influyeran para caminar con fe y en obediencia, anticipando el cumplimiento de las promesas. Hasta aquí entonces tenemos 4 factores que gobernaban a toda la humanidad: la conciencia, el ministerio restrictivo del Espíritu Santo, el gobierno humano y la promesa. Miremos el tercer punto, responsabilidades en esta dispensación. Primero, los patriarcas debían habitar la tierra. En Génesis 26:2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo,
no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lo segundo que vemos es Dios dio promesas y esperaba que Abraham y su descendencia confiaran en esas promesas y esperaran en el Señor con fe. Dios esperaba que estas promesas tuvieran un efecto en la forma en que ellos vivirían y caminarían por fe. Abraham sí creyó en las promesas de Dios. Vemos en Romanos 4:21, el apóstol Pablo dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La salvación era la misma en esta época, también como en todas las otras dispensaciones, solo fue por gracia a través de la fe, como vemos como creyó Abraham a Dios. Allí en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Los patriarcas debían creer las promesas y caminar por fe. Tercero, Abraham y a su descendencia se les ordenó circuncidar a todos los varones. En Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Por lo tanto, eran responsables de obedecer el mandato de Dios circuncidando a todos los varones como señal del pacto. Aquellos que se negaran debían ser cortados del pueblo, sacados, excomulgados o asesinados. Esta era la única responsabilidad que tenían, aparte de confiar en Dios por la promesa. Miremos el cuarto punto, el fracaso del hombre. Primero, Abraham dejó la tierra y se fue a Egipto. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Lo mismo ocurrió con la descendencia de Abraham, se fueron a Egipto. Cada uno de los patriarcas fallaron en confiar en las promesas de Dios. Miremos el fracaso de Abraham. Abraham era un hombre ciertamente de fe, pero hubo momentos en su vida en que tuvo dificultades para creer en la promesa de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, Abraham no creyó que Dios pudiera darle un hijo de su esposa Sara. Y se inventaron un plan propio y a raíz de eso tuvo un hijo con la sierva de su mujer, cuyo nombre se llamaba Agar. Abraham y Sara no estaban dispuestos a esperar demasiado en el Señor. El comentarista Warren Wiersbe dice, una de las razones por las que Dios demoró en enviar un hijo a Abraham y a Sara fue para permitir que toda su fuerza natural decayera y luego desapareciera. Era inconcebible que un hombre de 99 años pudiera engendrar un hijo en la matriz de su esposa de 89 años de edad. Desde el punto de vista reproductivo, ambos estaban ciertamente ya muertos. Hasta aquí el comentario. Aún a pesar de todo esto que nos dice la palabra de Dios, Abraham tenía fe. Dice allí en Romanos capítulo 4, 19 al 21, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham permaneció firme en la fe. Pero miremos su hijo, el fracaso de Isaac. Antes que nacieran sus hijos, Esaú y Jacob, Dios le prometió a Isaac que su hijo menor, Jacob, sería el hijo de la promesa y recibiría la bendición de Dios. Dios le dijo a Rebeca, su esposa, en Génesis 25:23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pero Isaac no confió en Dios e intentó bendecir a Esaú, su hijo mayor. En vez de obedecer la palabra de Dios, no confió, no tuvo fe. Isaac contradijo la palabra de Dios y eso se llama incredulidad.
Miremos en Génesis capítulo 27, versículo 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Según resultaron las cosas, Isaac fue engañado, y en realidad él bendijo a Jacob sin saberlo. Finalmente, cuando Isaac se dio cuenta de lo que realmente había sucedido, decidió dejar de contradecir a Dios y empezó a estar de acuerdo con él. Esto lo vemos en Génesis 27, 33 al final, que dice: yo le bendije y será bendito. El hombre de fe está de acuerdo con Dios y su palabra y no la contradice. En Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero también vemos el fracaso de Jacob. Una y otra vez Dios había prometido bendecir a Jacob, pero hubo periodos en que Jacob tuvo dificultad en creer que las bendiciones de Dios estaban con él. En Génesis capítulo 42, versículo 36 dice: entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. En vez de creer Jacob que las bendiciones de Dios estaban con él actuaba como si la maldición de Dios estuviera sobre él. Dios estaba llevando a cabo su maravilloso plan y Jacob podría ver a todos sus hijos vivos, incluyendo a José, y darse cuenta lo errado que había estado. Él creía que las circunstancias que Dios permitía estaban en su contra. Él debía haber creído que Dios usaría estas cosas para su bien, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Miremos el fracaso de los hijos de Jacob. Los hijos de Israel, Jacob, no confiaron en las promesas de Dios. Ellos vendieron vilmente, cruelmente a su hermano José como un esclavo. En Génesis capítulo 37 leemos que por celos 10 de los hijos de Jacob le hicieron cosas terribles a su hermano José. Planearon primeramente asesinarlo, finalmente lo vendieron a Egipto como un esclavo y luego taparon su pecado engañando a su padre, diciéndole que una mala bestia lo había matado y devorado. Terrible este engaño a su padre. Si estos hijos de Jacob hubieran confiado en la promesa de Dios, toda su actitud para con José habría sido diferente. No confiaron en Dios. Pero también los hijos de Jacob cometieron toda clase de atrocidades, realizaron adulterio con siervas y rameras, cometieron asesinatos y secuestros. Hay algunos capítulos tan tristes en el Génesis con respecto a la descendencia física de Jacob. Pero también miremos la incredulidad y dureza de los hijos de Israel. A través de toda la historia, los hijos de Israel han fracasado en creer a Dios, su palabra y sus promesas. En Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 14, vemos la falta de fe que los israelitas tuvieron frente allí al Mar Rojo, tanto que deseaban volver a Egipto para continuar siendo esclavos de ellos. En Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 26, cuando llegaron a las aguas en Mara, murmuraron porque solo había allí aguas amargas. Dios nuevamente los socorrió e hizo un milagro. En Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 8, murmuraron añorando la abundancia de comida que tenían en Egipto cuando eran esclavos allí en Egipto. Dios nuevamente les proveyó, y allí les proveyó nada menos que el maná. Y en Éxodo capítulo 17, 1 al 7, murmuraron, hasta dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
porque no tenían agua y Dios volvió nuevamente a proveerles. Dios había prometido bendecirlos y suplir todas sus necesidades, pero los hijos de Israel no quisieron creerlo. Miremos en este gráfico lo que hemos visto hasta aquí. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él y su familia eran idólatras. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, prometiéndole que de su descendencia vendría el Redentor de todo el mundo. En Génesis 12:3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La raza hebrea es escogida como la línea mesiánica. Dios le dio a Abraham y a su descendencia la responsabilidad de creer la promesa y no salir de la tierra prometida, pero Abraham fracasó. Luego su hijo Isaac fracasó y también su nieto Jacob fracasó. También los hijos de Jacob fracasaron, pues no confiaron en las promesas y desobedecieron al Señor una y otra vez, y todos terminaron en Egipto. Dice en Génesis 46:27, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Hasta aquí nuestro gráfico. Miremos el cuarto punto, el juicio de Dios, la esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo en Egipto, nunca habrán soñado que un día todos sus descendientes se convertirían también en esclavos en Egipto. Muchos años antes que esto sucediera, Dios ya le había dicho a Abraham sobre la esclavitud en Egipto. Esto lo leemos en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ellos fueron esclavos en Egipto por 400 años. Se los obligó a trabajar tan duro que sus vidas se hicieron amargas por las arduas tareas que tenían que cumplir. Los 12 hijos de Jacob murieron todos en Egipto. Nota aquí el hecho de que este juicio fue sobre los descendientes de Abraham y a través de Jacob, y no sobre toda la humanidad, no sobre todo el mundo. Esto es porque esta dispensación de la promesa no fue hecha con todo el mundo, sino con la descendencia de Abraham solamente, a través de Jacob. Por lo tanto, el juicio cayó sobre esa descendencia exclusivamente, únicamente. Incluso en medio del juicio, Dios promete a esta simiente que cumplirá sus promesas. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, dice el Señor: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El pacto con Abraham era incondicional, caracterizado por el yo quiero de Dios. Fíjense, allí en el versículo 6, el Señor les dijo: te sacaré, te libraré de tu esclavitud, te redimiré. En el versículo 7 leímos: te tomaré para mí como pueblo, seré tu Dios. Y allá en el versículo 8, os llevaré a la tierra. Así Dios asegura a la descendencia de Abraham
que a pesar de su fracaso y su juicio, que Él cumpliría sus promesas a ellos. La dispensación de la promesa termina con la garantía de Dios a la simiente de Abraham de que sus promesas permanecen intactas a pesar del fracaso de Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice, Pablo específicamente, declarando que las promesas que Dios hizo al pueblo judío aún son válidas. También en Romanos 9:27 le recuerda a sus lectores que Dios ha determinado salvar a un remanente de los judíos. Y él repite esto en Romanos 11:26, donde declara que todo Israel será salvo, refiriéndose al remanente que la Biblia dice que aceptará a Jesús como Mesías al final de la tribulación. También hubo intento de genocidio, una aniquilación sistemática de la raza en tiempos de que ellos estuvieron allí de esclavos en Egipto. El faraón en ese tiempo decidió exterminar a los judíos. Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esto fue una prueba muy dura a su fe. ¿Confiarían en que Dios traería la bendición al mundo a través de esta simiente, cuando parecía que todos los judíos serían extinguidos? Miremos la gracia de Dios. Después de años de sufrimiento, los hijos de Israel se lamentaban por la terrible esclavitud y clamaron, y Dios oyó su lamento. Dios era el único que podía librarlos de esa terrible humillación y esclavitud. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La solución vino con el encargo a Moisés. En Hechos capítulo 7, 34 dice la palabra de Dios, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A través de Moisés, Dios juzgó a la nación de Egipto y comprobó que sus dioses eran inútiles. En Números capítulo 33, versículo 4, dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Cada plaga en Egipto estaba directamente dirigida a uno de los dioses que los egipcios adoraban. El pueblo egipcio reconocía al menos a 2000 dioses y diosas, incluyendo al mismo faraón. En la dispensación de la promesa había mucha gracia de parte del Señor, ilustrada constantemente allí en el cuidado de Dios por su pueblo, su liberación de Egipto con esa mano poderosa y la institución de la fiesta de la Pascua. La dispensación de la promesa termina en el momento en que fue dada la ley, allí en Éxodo capítulo 19. Ellos realmente no merecían la misericordia de Dios, pero Dios trató con ellos con gracia. Luego ellos se propusieron a sí mismos capaces de guardar una ley perfecta y entraron en un pacto condicional que abrió una nueva dispensación, la de la ley, que los rigió todo el tiempo del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Conclusión. Hemos aprendido en esta nueva dispensación que toda la Biblia es para nuestra enseñanza. En Romanos capítulo 15 nos dice esto, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero no toda la Biblia fue dirigida a nosotros.
Mucho de la palabra de Dios se dirige a los judíos del Antiguo Testamento. Si observamos cuidadosamente esta distinción en cuanto a las promesas de Dios, no erraremos reclamando para nosotros las promesas terrenales hechas únicamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Las promesas hechas a la iglesia en esta dispensación de la gracia en la cual estamos son principalmente espirituales. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cada bendición que Dios promete a sus hijos, los creyentes en esta edad de la gracia, es nuestra por la fe. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La bendición de Dios que nos da su presencia constante. La vemos allí en Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te desampararé, ni te dejaré. O en Mateo capítulo 28, versículo 20, vemos la promesa de Dios que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O la promesa de la ayuda de Dios en nuestras necesidades. Todos conocemos Filipenses 4, 19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O el Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O la promesa de la fortaleza en nuestras vidas. Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O la promesa del auxilio de Dios en Isaías 41, 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es simplemente creer todo lo que Dios ha dicho. ¿Hay algún otro modo de agradar a Dios? En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de Abraham constituye un ejemplo para todos los cristianos que quieren caminar por fe. Abraham se salvó mediante la fe y vivió por fe, y la obediencia fue evidencia de su fe. Abraham obedeció cuando no conocía dónde o cómo ni por qué, y así debiéramos de ser cada uno de sus hijos, cada uno de los creyentes. La fe es solo creer lo que Dios dice allá en su palabra, y Él hará, Él nunca fallará, sus promesas son verdaderas. Dios se manifestó a Abraham como lo hace a cada pecador por medio de su palabra. Y Dios estaba interesado en la salvación de Abraham primeramente, de manera que le reveló allí su gloria y le compartió su promesa. Tal vez alguna persona en este día todavía no haya entendido el llamado de Dios o no haya atendido el llamado de Dios. Él está golpeando la puerta de tu corazón y llamándote para que creas en Él, que aceptes su testimonio de que el Señor Jesucristo es el único Salvador de tu alma, porque Él sufrió el castigo que nuestros pecados merecían y sufrió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos. Ninguna tumba pudo sujetarlo. Dios te hace una promesa en este día, una vez más. ¿La creerás? Él nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale, clámale, pídele a Dios la salvación de tu alma. Dios te promete, dice allí en Juan 5:24, la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios te promete el perdón de todos tus pecados,
dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios te promete una salvación de tu alma, una salvación eterna y segura para siempre. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si recibes al Señor, tú vas a ser un hijo de Dios. La fe solo es creer en el Señor Jesucristo y esta maravilla es un hecho. Oh, Dios quiera que en este día puedas abrir tu corazón al Salvador que te está buscando y llamando para que obtengas esa salvación en tu alma. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dicho a través de ella. Gracias porque tú a través de ella nos enseñas, nos redarguye, nos reprende. Gracias, Señor, por tener a tu palabra. Gracias por todas estas enseñanzas, que podamos ser siervos obedientes, que podamos ser dóciles, podamos someternos a ella, que podamos ser, Señor, ejemplo de aquellos que todavía no te conocen y puedan ver en nosotros que realmente seguimos tu palabra, somos obedientes a ella. Ciertamente somos débiles y por eso buscamos, Señor, tu rostro, para que tú nos fortalezcas siempre a través de tu palabra, Señor, nuestra fe. Señor, nos quedamos en tu presencia, expectantes de lo que tú has de hacer. Glorifícate tú, Señor. Trae a muchos a tus pies, pues te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.